Bienvenidos a COES, Conociendo las Escrituras. Gracias por acompañarnos en este quinto video acerca de las reglas de la hermenéutica. Con este video estaremos cerrando nuestra serie de reglas de hermenéutica. Ciertamente existen otros tipos de reglas de hermenéutica las cuales no veremos, pero si a ti te interesa conocer más, envíanos un mensaje y te estaremos enviando más información de esto. Muy bien, esta quinta regla de la hermenéutica es una de las más importantes, la cual dice lo siguiente: todo pasaje de la Biblia debe ser interpretado en la enseñanza general de toda la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo utilizar un solo pasaje de la Biblia para enseñar una verdad o una doctrina, si no hay otros pasajes que avalen o que refuercen lo que ese pasaje quiere dar a entender. Hoy en día es muy común que se levanten ciertas iglesias donde utilizan un solo pasaje para enseñar una doctrina, pero tal vez hay otros pasajes de la Biblia que contradicen lo que ese pasaje quiere decir o lo que ellos pretenden enseñar. De hecho, la Biblia no tiene ninguna contradicción. Hay una regla de la hermenéutica, la cual no veremos, pero dice que si dos pasajes de la Escritura aparentemente se contradicen, tiene que haber un tercer pasaje de la Escritura que nos aclare la tensión que hay entre estos dos pasajes. Y si no hay ese pasaje, quiere decir que esos pasajes no se contradicen. Muy bien, el día de hoy estudiaremos una de las doctrinas que más ha sido atacadas a través de los años de la historia de la iglesia, la cual es la deidad de Jesús. Realmente, como creyentes en Cristo, como cristianos, sabemos que Jesús es Dios mismo. Pero se han levantado en los últimos años ciertas iglesias donde enseñan que Jesús no es Dios, sino que es una simple creación más. Y esto es muy terrible a la luz de la Biblia. Pero ellos usan un pasaje, el cual se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 15, para enseñar que Jesús es una creación. Vamos a leer este pasaje. Colosenses capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo está hablando y dice, hablando referente a Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este pasaje ellos lo usan para decir que Jesús fue el primer ser creado por Dios, ya que dice que es el primogénito de toda creación. Pero a la luz de las Escrituras, ¿esto será cierto? Muy bien, vamos ahorita a mencionar ciertos pasajes de la Biblia donde nos dice todo lo contrario, que Jesús no es una creación, sino que es Dios mismo. Y para entender un poco más por qué Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda creación, vamos a continuar leyendo los demás pasajes, ya que si tú puedes recordar, hay una regla de hermenéutica que nos dice que los pasajes deben de ser interpretados en el contexto que rodea a ese pasaje. Leamos el versículo 16 y 17 para entender un poco más. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17 dice: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Jesús tenga la preeminencia. Muy bien, estos pasajes nos hablan que Jesús es el primero en todo. Pablo lo que quiere dar a entender no es que Jesús fue el primer ser creado, también utiliza la palabra el primero entre los muertos, dando a entender que Jesús fue el primer ser humano en resucitar. Pero a la luz de la Biblia esto no es así. Tenemos casos desde el Antiguo Testamento donde Dios hizo milagros de resurrección. Aún Jesús resucitó a varios hombres, a Lázaro, a la hija de Jairo, y podemos ver que Jesús no es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué pues Pablo utiliza este lenguaje en el versículo 19? Ahí podemos ver, en el versículo 18, podemos ver por qué Pablo usa este lenguaje, ya que él termina diciendo: para que en todo Él tenga la preeminencia. ¿Qué es lo que busca Pablo con estos pasajes? Exaltar a Cristo por encima de todo. Miren lo que dice el versículo 19.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y en el 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué es lo que busca Pablo? Exaltar a Cristo por encima de todo. En ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar que Jesús sea una creación. Miren, veamos otros pasajes donde claramente se nos dice que Jesús es Dios mismo. Ese pasaje que vamos a estudiar se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, el cual dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se nos dice aquí claro que Jesús, quien es el Verbo, era Dios mismo. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Verbo? En ese mismo capítulo, en el versículo 14, lo pueden hallar, el cual dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es Dios mismo. Miren, vamos a leer otro pasaje para aclarar más esto. Cómo esta doctrina de que Jesús es Dios no solamente la vale un solo pasaje, sino muchos pasajes en la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando referente a Jesús. Vamos a leer desde el capítulo, del versículo 3 para entender más. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí tenemos otro pasaje que nos dice claramente que Jesús, que el Cristo es Dios mismo. Vamos a leer otro pasaje que se encuentra en la carta a Timoteo. Pablo, escribiendo a Timoteo referente al Evangelio, le dice lo siguiente, Timoteo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pongan atención en lo siguiente. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este pasaje nos habla que Jesús es Dios mismo. Fue Dios quien se manifestó en carne. Dios se hizo carne. Y hay muchísimos otros pasajes en la Escritura, los cuales te aparecerán aquí abajo, que avalan que Jesús es Dios mismo. Aún en el Antiguo Testamento, en Isaías se nos narra que Jesús es llamado Dios mismo. Esta regla de la hermenéutica, como les mencionaba, es importante para no caer en falsas doctrinas, en falsas interpretaciones. Hoy en día más que nunca tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. De hecho, el tema central de la Biblia, no el único tema de la Biblia, pero sí el tema central de la Biblia, que tú y yo vamos a encontrar desde Génesis a Apocalipsis, es uno solo, y es el más importante, el cual es la obra redentora de Jesús en la cruz. ¿Y cómo sabemos esto? En Lucas, Jesús le dice a sus discípulos esta enseñanza tan maravillosa, que no solamente lo avala este pasaje, sino muchos otros pasajes. Lucas capítulo 24, cuando Jesús resucita de los muertos y se aparece a sus discípulos, les dice lo siguiente: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo:
Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí ustedes son mis testigos de estas cosas. Y esto es el tema central de la Biblia. Toda la Biblia, desde Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas, los salmos, todos tienen un tema central, el cual es la obra redentora de Jesús. Porque no hay otro nombre en el cual la gente pueda salvarse. No hay otro camino, no hay otra verdad que pueda llevarnos al Padre si no es por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Así que esta regla de la hermenéutica te va a ayudar para conocer las enseñanzas centrales de la Biblia y no creer falsas doctrinas. Muchas gracias por estar con nosotros en este video. Dale like y comparte y síguenos, que seguiremos subiendo más videos. Gracias.